Y entonces les había mencionado que lo primero que hay que ver ¿es una constante o es una función? Una vez que ya me di cuenta que es una función, yo necesito saber en esa función qué operación hay. Recuerden que lo importante son las operaciones. Entonces puede ser una operación suma o una operación resta. Si es una suma o una resta, saben que la derivada de una suma o de la resta es la suma de esas derivadas. Si es una multiplicación o una división, resulta que hay dos fórmulas diferentes. La fórmula de la multiplicación menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de un producto es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Entonces, va de nuevo. Si es una constante, ya saben que la derivada de una constante es cero. Pero si se dan cuenta que es una función, hay que ver si es una suma o resta. La derivada de la suma o resta es la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda función. Pero si es una multiplicación, hay que utilizar esta fórmula. La derivada de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Y entonces existe otra opción donde la operación que esté entre esas funciones sea una división. Y si es una división, entonces hacer una división va a ser la derivada de una división con respecto a la variable independiente es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador con respecto a la variable independiente entre el denominador al cuadrado. Esas fórmulas son las más grandecitas, podríamos llamarle así. Y luego me doy cuenta que si la operación que está ubicada en las funciones obedece a una potencia, entonces acuérdense que hay tres tipos de potencia. La potencia que hemos visto hasta ahorita es que la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Pero hay más fórmulas. La otra fórmula habla de la derivada con respecto a la variable independiente del número Neper elevado a una función. La otra habla de una derivada con respecto a la variable independiente de una constante elevada a una función. Y la otra habla de la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevada a otra función. Son 4 fórmulas de potencias. Por eso hay que identificar cuál es la que estamos haciendo. Ahorita solamente me voy a quedar con la primera. Ya posteriormente estaremos viendo las otras 3. Pero es importante que lo identifiquen. Y por último, si ustedes se dan cuenta que la operación que tienen es una raíz, pues se van a dar cuenta que no hay derivadas de raíces. Por lo cual necesito aplicar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes para que esta raíz quede expresada como una potencia y ya, aplican las mismas. Eso va a ser lo importante de la aplicación de leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Así como les estoy mencionando el protocolo, que es un protocolo, es una serie de situaciones que deben de hacer para poder llegar a un resultado. Esos protocolos les ven en todos lados. En el laboratorio, el protocolo es: ponte la bata, abróchate la bata, debe de estar tus manos limpias. En el caso de ciertos laboratorios hay que agregar la cofia, hay que agregar los lentes de protección y empezar a trabajar. Ustedes saben que el protocolo en el laboratorio es que no pueden recargar los codos en la mesa. Ustedes saben que todas las sustancias deben estar arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Esos protocolos hacen que todo sea más adecuado en el funcionamiento. Si no siguen protocolos, no van a llegar a los resultados adecuados. Así como les mencioné este protocolo, hay un protocolo en cálculo integral. Ya les dije, yo no les voy a dar clase de cálculo integral, pero una vez que ya se dieron cuenta que la función tiene alguna operación, pues ya toman la decisión de cuál es la que van a utilizar. Pero puede ocurrir que la función sea un logaritmo. Entonces, si un logaritmo, hay unas derivadas de logaritmo. Pudiera ser que la función es una trigonométrica, hay derivadas de trigonométrica. Y pudiera ser que la función sea un arcofunción. Hay 6 derivadas de arcofunciones, hay 6 derivadas de trigonometría y hay 2 derivadas de logaritmos. Así es como van a empezar a darse cuenta cuál fórmula voy a utilizar para no hacer los 4 pasos que ya habíamos mencionado. Entonces, con mis ojitos de la cara, me doy luego cuenta que como la variable es alfa y hay operaciones aplicadas a la variable alfa, entonces esto es una función. Revisando cuál es la operación que está en esa función, me doy cuenta que la operación principal es una división. Como es una división, debo de aplicar la fórmula de la división. Repito, la fórmula de la división es el denominador por la derivada del numerador menos, cambio,
numerador por derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, tanto en el numerador y en el denominador hay una suma y una resta. Ustedes saben que la derivada de una suma o de una resta precisamente es la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. Y entonces poco a poco se va repitiendo todo, por eso se llama que estas son derivadas sucesivas, porque utilizan una fórmula, luego otra fórmula, luego otra fórmula y luego otra fórmula. Por favor, no confundan con regla de la cadena. Muchos textos, muchos videos dicen que la regla de la cadena es lo que les estoy enseñando ahorita. No, la regla de la cadena es porque ustedes tienen una derivada de una variable con respecto a otra variable y resulta que no existe esta función. Como no existe esta función, esta derivada no se puede hacer. Como no se puede hacer porque esta función no existe, acuérdense, aquí ya voy a meter conceptos. Acuérdense que esto se llama variable dependiente y esta es variable independiente. Por lo tanto, la función debe de ser variable dependiente con variable independiente. La regla de la cadena se usa única y exclusivamente cuando no tienen la función. Y como no tienen la función, van a calcular la derivada a través de una multiplicación. Esa es la gran diferencia entre derivadas sucesivas y regla de la cadena, que hay muchos textos, insisto, y muchos videos que te nombran pero no es. ¿Cómo se obtiene la regla de la cadena? La regla de la cadena se obtiene así. Aquí se escribe la diferencial de y, aquí se escribe la diferencial de t. Y la variable por la que transita, hagan de cuenta que es la x, porque es la función que sí tienen, se puede obtener esta derivada y esta derivada. Y al obtener esas derivadas pueden multiplicar. Pero siempre y cuando no exista esta función. Eso es lo que les debe de quedar muy claro para que entiendan la gran diferencia entre regla de la cadena y derivadas sucesivas. En su momento vamos a ver regla de la cadena. Ahorita solamente se los menciono porque si llegan a ver un libro de texto les van a decir esto se hace por regla de la cadena. No es cierto, no es regla de la cadena, son derivadas sucesivas. La regla de la cadena es obtener la derivada a través de una multiplicación, que lo veremos en su momento porque ahorita todavía no podemos verlo debido a que la regla de la cadena solamente se aplica en problemas, nunca en ejercicios. Esto es un ejercicio porque les estoy repitiendo las fórmulas. Ok, ahora sí, vamos a derivar. Si yo comienzo a derivar, sabemos que la derivada es aplicar la fórmula. Y la derivada entonces se escribe como la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de esa misma variable independiente. Acuérdense que cuando llegan a la superior, les van a decir la derivada con respecto a la temperatura de una función que depende de la temperatura, del tiempo, del pH, de la densidad, etcétera, ¿no? Y entonces, como son muchas variables, hay que especificar con respecto a quién. Por eso es importante que ahorita se los esté mencionando, porque muchas veces les dicen que la derivada es f', y no, porque f' es muy escueta y no te está diciendo todo lo que puedes hacer la derivada. Por eso cuando vean en los textos f', de hecho por ahí también en los ejercicios les menciono una f', se la voy a borrar porque esa f' es del formulario de la vocacional, lo voy a quitar porque tiene algunas situaciones que hay que precisar. Lo importante es que entiendan por qué se utiliza esta notación, y ya lo había mencionado, ¿no? Esto quiere decir que vas a utilizar los 4 pasos, eso quiere decir que vas a utilizar la fórmula. Por lo tanto, como tú tienes una división, vas a aplicar esta fórmula. Le comienzo. Lo primero que debo de escribir es el denominador. Y si yo escribo el denominador, resulta que el denominador, si lo escribo así, es una imprecisión. ¿Por qué es una imprecisión? En el momento que yo estoy escribiendo lo que ustedes están observando, lo único que estoy escribiendo es una resta. Y el denominador no es una resta. El denominador, debido a que esta raya es un paréntesis, el denominador es una función exponencial. Y como es una función exponencial, entonces yo debo de precisar y debo de escribir que el denominador es toda la función exponencial. En otras palabras, no es un minuendo y un sustraendo, sino es toda la función exponencial,
¿Qué quiere decir una función exponencial? Una función exponencial quiere decir una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Y si ustedes se dan cuenta, digo exponencial porque aquí hay un exponente 1. No se escribe el exponente, pero saben que existe el exponente 1. Por eso es indispensable que escriban el paréntesis. Si no escriben el paréntesis es una imprecisión extremadamente grande. Ok, ya escribí el denominador. Este es el denominador. Ahora voy a multiplicar por la derivada del numerador. Y si ustedes se acuerdan, habíamos dicho hace ratito que la derivada del numerador obedece a que yo tengo una resta. Por lo tanto, debo de derivar el primero y debo de derivar el segundo. Si yo derivo el primero me doy cuenta que es una constante por una variable. Por lo tanto, la fórmula de derivación es: escribe la constante y multiplícala por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Obviamente, como estoy dividiendo la misma cantidad entre la misma cantidad, se van a dar cuenta que eso es la unidad. Lo escribo solamente para que entiendan cómo estoy aplicando la fórmula. Luego viene una resta, por lo tanto aquí escribo una resta, y luego me doy cuenta que esto que tengo entre un círculo es una constante. Y como es una constante, ya sé que la derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto escribo el 0. No es necesario escribirlo cuando tengan ya más habilidad, tengan más experiencia, ya no lo van a escribir, pero ahorita lo estoy escribiendo para que vayan entendiendo cómo es que se sigue la fórmula. Después de la fórmula sigue una resta, escribo la resta, y ahora va a ser al revés. Primero escribo el numerador y luego la derivada del denominador. Por lo tanto, el numerador, vuelvo a repetir, si escribo así el numerador, es una imprecisión enorme, porque aquí estoy diciendo que hay un minuendo y un sustraendo. Y aquí se van a dar cuenta más fuertemente que este signo menos solamente es del 2f. Por eso es todo el numerador, es la función exponencial que es numerador. Y entonces ya se van a dar cuenta que aquí el menos multiplica el minuendo y también multiplica el sustraendo, y por lo tanto es una propiedad distributiva. Por eso hay que tener cuidado en cómo se está haciendo, ¿no? Y luego hay que derivar el denominador. Si yo reviso el denominador, resulta que el denominador vuelve a ser una resta. Debo de hacer la derivada del primero menos la derivada del segundo, y se repite lo mismo. La derivada del primero, este 8, como es una constante, la derivada ya saben que es 0, y le van a restar la derivada del segundo, pero el segundo es una constante por una variable. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Y ya que hicieron todo lo que está aquí arriba, hay que dividirlo entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, el denominador ya me doy cuenta que es ese, y entonces lo que debo de hacer es el denominador al cuadrado. Y ya estuvo. Ya apliqué la fórmula de derivación. Dime, es como cuando tú escribes 2x, ahí dice 2 por x, pero no lo escribes. Es más, ahí dice más por 2 por x, pero no lo escribes. Entonces, cada vez que escribes cosas juntas, estás indicando una multiplicación. Es decir, si yo escribo 2 tercios de x, en realidad es 2 tercios por x. Peor tantito, es 2 por x entre 3. Entonces, como tú me decías, no, aquí me faltó una multiplicación, pero es necesario indicarla porque solamente están juntos y con eso ya estás mencionando que está la multiplicación. Bueno, ya que terminé de derivar, que la derivada se hace en un solo paso, porque apliqué derivadas sucesivas, o sea, apliqué todas las fórmulas, entonces ahora me doy cuenta que lo único que yo veo aquí, lo único son jerarquía de operaciones. O sea, debo de decidir cuál es la operación que hago primero. Cuando yo empiezo a ver, me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, esta raya de fracción es un paréntesis e implica que debo de hacer toda la operación que está en el numerador. Por lo cual, la operación que veo más rápido es esta, porque esta es una cantidad entre la misma cantidad y me da la unidad. Esta también me da la unidad. Luego, este 2 por la unidad sigue siendo 2. Y si al 2 le quita 0, pues sigue siendo 2. Y entonces lo que sigue es que este 2 va a multiplicar a los dos elementos de la resta. Si se dan cuenta, el orden de los factores no altera el producto. Por eso estoy haciendo la multiplicación como que de regreso, por la propiedad conmutativa. Pero precisamente eso es la jerarquía de operaciones. ¿Cuál operación quieres hacer primero? Por lo tanto, debido a esa situación, resulta que además de la jerarquía de operaciones, donde decidí cuál hacer primero y de qué manera, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, también debo de aplicar la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta, y eso implica que también voy a hacer la ley de los signos.
Y por lo tanto, obtengo que la derivada con respecto a la variable independiente de una función que depende solamente de esa variable se calcula como 2 por 8 me da 16, el más por el menos es menos, 2 por 3 me da 6 y el alfa. Y ya hice la primera parte. Luego, por esa misma jerarquía de operaciones, va de nuevo. Este de aquí es 1. El 1 por el 3 sigue siendo 3. Pero como está por el menos, entonces es menos 3. Y entonces, como aquí yo tengo un menos 3, puedo hacer la decisión que yo quiera. Primero multiplicar por el menos o primero multiplicar por la resta. Entonces lo que sería más cómodo es al revés. El menos multiplica al menos 3. Acuérdense que eso es jerarquía de operaciones, propiedad conmutativa. ¿Cuál haces primero? Ahí les va a dar un más 3. Y ya que tienes el más 3, entonces lo multiplicas por el 2 alfa y lo multiplicas por el menos 7. Fíjense cómo ahí estoy manejando propiedad conmutativa. ¿Cuál quieres hacer primero? Pero la propiedad conmutativa está en la jerarquía de operaciones. ¿Qué operación quieres hacer primero? Y como te lo permite la propiedad conmutativa, decides que lo más práctico es el menos por el menos 3 te da más 3 y el más 3 por el primero te da algo y por el segundo te da algo. Obviamente estás aplicando propiedad distributiva y ley de los signos y entonces vas a obtener de respuesta que esto es un más 6 alfa. Ay, disculpen, aquí me lo comí. Este era menos 6 alfa y el otro es un más 6 alfa. De tanto control Z se va. Y luego me da un menos 21. Vuelvo a repetir, lo único que están haciendo es multiplicar el menos por el menos 3, les da más 3, y más 3 por 2 alfa me da más 6 alfa, y más 3 por menos 21, perdón, por menos 7 me da menos 21. Ahora bien, lo que debo de hacer es corregir esa raya de fracción porque quedó muy grande. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis y no puede estar tan abierta. Y entonces aquí puedo escribir el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ok, ¿eso que hice estuvo bien o estuvo mal? ¿Sí, por qué? ¿O no, por qué? Habíamos mencionado, yo no puedo realizar la multiplicación que les había dicho porque esto ya está factorizado. Recuerden que factorizado es expresar en factores. Y entonces, ahora sí, como menciona su compañera, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esto que tengo aquí, otra vez, necesito primero ver cuál es la operación que hago primero por jerarquía de operaciones. Y entonces, como todos tienen la misma jerarquía, necesito checar el concepto de términos semejantes para saber cuáles son los términos con los que puedo aplicar la ley de la resta, si son diferentes, o la ley de la suma, si los signos son iguales. Y entonces, me doy cuenta que este con este son semejantes. Como son diferentes se restan, se deja el signo del mayor, pero al hacerse la resta me da 0. Entonces ya no hubo como que buscarle más. Y luego me doy cuenta que este que está aquí y este que está aquí también son términos semejantes. Y por ley de la resta, entonces yo sé que la derivada con respecto a la variable independiente de una función que solamente depende de esa variable independiente es un menos 5 que divide al 8 menos 3 alfa al cuadrado. Pero resulta que eso que está ahí, matemáticamente el resultado está bien, pero como yo voy a implementar, necesito escribirlo adecuadamente. Y para escribirlo adecuadamente, el resultado adecuado es escribir primero el signo, que es el menos, escribir luego el coeficiente, que es el 5, y por último la función exponencial, que es 1 entre 8 menos 3 alfa elevado al cuadrado. Por la única y sencilla razón que yo lo voy a implementar en algún sistema biológico, químico, mecánico, eléctrico, electrónico, y en cada uno de ellos estas cosas son diferentes. Por ejemplo, en las pilas, pues simplemente un lado es negativo y el otro es positivo. Ahí ya entienden cómo se implementa. ¿Cómo se implementa? Cambien la pila y ya está el signo. ¿Cómo le hacen con el número? Agréguenle voltaje. Compren una pila más grande. En lugar de 5 volts, de 9, de 12, etc. Y así cada uno de ellos. Entonces, tiene que estar separado el signo del coeficiente de la variable de la función exponencial para saber exactamente cómo lo van a implementar en los diferentes usos que ustedes le quieran dar a lo que son funciones. Acuérdense, lo primero que debo de ver es que si todo eso que está ahí es una constante. Me doy cuenta que no es una constante porque las operaciones están aplicadas a una variable y es la variable independiente. Por lo tanto, eso que está ahí no es constante.
Como es una función, necesito ver si esa función tiene sumas o restas. Si se dan cuenta, si hay una resta aquí, ¿no? Pero la resta está muy adentro, pues, o sea, no es la operación principal. Sabemos que en esa resta vamos a aplicar la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda. Luego, ¿eso que está ahí es una multiplicación? Pues no, lo que se ve es que es una división. Por lo tanto, por ser una división, yo debería de pensar en el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador y el cuadrado. Pero si ustedes observan, la variable solamente está en el denominador. O sea, no es la división de dos funciones. La división de dos funciones es que arriba tienen la variable y abajo también tienen la variable. Eso es una división. Conclusión, esto no es una división. Y como no es una división, como yo soy niño abusado e inteligente, me acuerdo que en algún momento de la vida alguien me dijo que había leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes me decía que si yo tengo una potencia y a esa potencia le calculo una raíz enésima, el resultado va a ser la misma base con un exponente que es la de la potencia entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que si ustedes observan, todo esto que está aquí, adentro del paréntesis que se llama radical, esa es la base. Y por lo tanto, esta base está elevado a un exponente. ¿Cuál exponente? Resulta que este 4 es exponente, pero de la variable m. Pero toda la base, que es el radicando, esta base está elevado a la 1. Por lo tanto, si está elevado a la 1, yo tendría una base a la 1/6 que está en el denominador. Pero acuérdense que yo voy a aplicar lo necesario para que no quede la división. O sea, no puedo dejar esa base con ese exponente en el denominador. Por lo cual, vamos a aplicar una propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir como el recíproco con exponente positivo. En otras palabras, si yo tengo una base que está elevado a la 1/6 y está en el denominador, yo lo puedo escribir como esa misma base escrita en el numerador, eso es el recíproco, intercambiar, pero que va a estar a un exponente pero negativo. Eso es aplicar la propiedad de los exponentes. Estoy intercambiando de lugar al numerador y al denominador, y lo que hago con el exponente es que le cambio de signo y en lugar de ser negativo es positivo o en lugar de ser positivo es negativo. Eso se vio mucho en Mate 2 en ecuaciones exponenciales. Y entonces ya llego a la conclusión que aplicando eso, la función, no voy a derivar, solamente estoy escribiendo la función de otra manera. La función es signo negativo, coeficiente 7 en el numerador, 3 en el denominador. Función exponencial, una base que es 5 menos 2m elevado a la cuarta, con un exponente que era 1/6, pero como lo estoy escribiendo en el numerador, es menos 1/6. Y con eso ya me estoy ahorrando el que yo quisiera utilizar la fórmula de división cuando no es una división de dos funciones. Si fueran dos funciones, acá arriba había operaciones con la variable m, pero no las hay, por eso no es una división. Y aplicamos lo que ya sabemos de álgebra referido a leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Dime, 27. Su compañera me había dicho, oye, espérame, tú ya me dijiste que no debe de haber exponentes negativos. Sí, no debe de haber, pero en el resultado, ¿por qué estoy escribiendo ese exponente? Pues porque no es una división, pero sí es una potencia. Y como es una potencia, tú sabes que la derivada de una potencia es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. ¿Por qué no dejo raíces? Porque no existen las derivadas de raíces. Y como no hay derivadas de raíces, no puedo derivar cuando hay raíces. Por eso lo expreso como potencia. ¿Es exponente negativo? Sí, no importa. En tu resultado, ahora sí, en el resultado, debes de tener la consideración que tus resultados, que tus estándares en el resultados, es que no debe de haber exponentes negativos. Pero eso es hasta los resultados, no a la mitad. Y entonces, con esa situación, pues ahora sí ya podemos derivar. Y si vamos a derivar, pues está súper padre, porque la derivación es
la derivada con respecto a la variable independiente de una función que depende de la misma variable independiente es, observo con mis ojitos de la cara y esto que está aquí es una constante. Observo con mis ojitos de la cara y esto es una función exponencial. Y ya sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante por una función, la que sea, exponencial, logarítmica, trigonométrica o cofunción, va a ser la constante por la derivada de esa función. Entonces, como yo ya me sé esa fórmula, lo único que debo de hacer es escribe de manera inmediata la constante. Y la constante es menos 7 tercios. Y ahora multiplícala por la derivada de la potencia. Pero si tú observas solamente la potencia, tienes en la potencia base y exponente. La derivada de una potencia es el exponente, que es menos un sexto, por la base, que es 5 menos 2m a la cuarta, y esa base, al exponente que tú tienes, le vas a restar 1. Pero si tú te acuerdas, en la primaria te dijeron que un entero está formado de un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. Por lo tanto, en lugar de restarle un entero, le restas 6 sextos. Y al restarle 6 sextos, estos denominadores es lo mismo, por lo tanto aplico ley de la suma entre los numeradores. Se suman los números, se deja el signo que predomina. 1 más 6 te da 7, como los dos son negativos te queda negativo, y entonces el resultado es menos 7 sextos, pero por todo lo que tú hiciste de manera mental. Y derivada de una potencia es el exponente, ya escribimos el exponente, luego sigue la base, ya escribimos la base, luego escribes el exponente menos 1, que ya lo hicimos, y te hace falta derivar la base. Y entonces, cuando tú quieres derivar la base, observas que tu base está formada de una resta. Por lo tanto, esa base, esa derivada de la base, tienes que escribir la derivada de la primera. Pero tú te das cuenta que esta primera es una constante, es un 5. La derivada de una constante, sabes que es 0. Como sigue una resta, la derivada de una resta es la misma resta. Y luego, si tú observas esta parte vuelve a ser una constante por una potencia. Por lo tanto, la derivada de la constante por la potencia es la constante por la derivada de la potencia. El exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a tu variable independiente. Y en ese momento ya acabaste la derivada. Porque se llaman derivadas sucesivas porque aplicas muchas derivadas a la vez. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que hay aquí solamente son operaciones. Y como son operaciones, nos vamos por jerarquía de operaciones. Pero acuérdate que la jerarquía de operaciones se basa en los términos. Y en un término, primero vas a multiplicar todos los signos. Por lo tanto, si observas los signos, empiezas a buscar. Aquí hay un signo negativo. Aquí hay otro signo negativo. Menos por menos es más. Pero este no es signo negativo. Ese es una resta. Por eso hay minuendo y sustraendo. Por lo tanto, ese no lo considero. Este tampoco es signo negativo. Ese es exponente. Y como es exponente, tampoco lo considero con los signos. Y luego, este es una resta con un minuendo que es 0. Entonces como el minuendo es 0, entonces ya no es resta, porque ya no hay minuendo. Y como no es resta, entonces este sí es signo. Y como es signo, debo de multiplicar a esos 3 signos. Obviamente, aplicando la jerarquía de operaciones, pues debo de considerar que para esos signos, lo primero que debo de utilizar, pues precisamente es la ley de los signos. Y si utilizo la ley de los signos, pues ya sabemos que la multiplicación de signos iguales es positivo, la de signos diferentes es negativo, por lo tanto tengo un menos. Luego, después de los signos, siguen los coeficientes. Pero en los coeficientes, tú observas con tus ojitos de la cara que resulta que tienes este 7, que es coeficiente, pero también es numerador. Este 1, que es coeficiente, pero también es numerador. Este 2, este 5, ese no es coeficiente, porque como está en una resta, es un minuendo. Este 2 tampoco es coeficiente, porque como es una resta, este se llama sustraendo. Este 7 sextos tampoco es coeficiente, porque está como superíndice y es exponente. Este 4 también es exponente, pero este 2 sí es coeficiente, y ese está en el numerador.
Y este 4 también es coeficiente y está en el numerador. Y este 3 es coeficiente, pero está en el denominador. Y este 6 también. Por lo tanto, para hacer eso, haces jerarquía de operaciones. Fíjense bien, ¿eh? Este 2 y este 6 se pueden simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar la fracción? Pues simplificar la fracción quiere dividir numerador y denominador entre el mismo signo. Entonces vamos a simplificar la fracción. Si ustedes simplifican la fracción, con ese 2 y ese 6 me dio un tercio. ¿Por qué? Porque dividí el 2 entre 2 y dividí el 6 entre 2. Ahí tengo un tercio. Y este un tercio se multiplica con este otro tercio y entonces tengo novenos. Y ya que hice eso por jerarquía de operaciones, pues entonces me voy con los que sobran. Y los que sobran es este 7 y es este 4. Por lo tanto, estos son numeradores y me queda por acá arriba el 28. ¿Sale bien? Con la gran ventaja que como ya simplifiqué la fracción, ese número que estoy dando ya no necesito simplificarlo, porque lo hice en el proceso de jerarquía de operaciones. Ok, ¿qué es lo que sigue después de los coeficientes? Lo que sigue después de los coeficientes son las variables. Y las variables son con exponente. Por lo tanto, yo observo con mis ojitos de la cara que la primera que parece variable es esta de aquí. Pero esa de aquí está en una resta, por lo tanto no es variable, sino es sustraendo. Y entonces la otra es esta, y esa sí es variable, porque está multiplicando. Por lo tanto, esa que sí es variable, la escribo como variable de manera separada, y aquí escribo el m cúbica. Y por último, lo último que voy a acomodar en esa es la función exponencial. Una función exponencial es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, pero que tiene un exponente. Por esto se llama función exponencial, porque tiene base y exponente. Pero entonces, ahora sí voy a lo que me dijeron hace rato. Los resultados no pueden ser negativos. Como no pueden ser negativos los resultados, entonces lo que debo de aplicar son propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me dice que si tengo una potencia negativa, se escribe como el recíproco con exponente positivo. Por lo tanto, ese exponente que está a la menos 7 sextos, debo de escribir el recíproco, o sea, 1 entre esa base, que es 5 menos 2m cuarta, elevado a un exponente que ahora sea positivo, signo contrario. Por lo tanto, ahora es a las 7 sextos. Y ya acabé con la función exponencial. Lo último que debía de escribir es la función exponencial, que aquí se las voy a poner con otro color para que ya quede claro, que ya barrí con todos los elementos del término. Pero ahora resulta que este debe ser el resultado. Y si es el resultado, este resultado no puede ser, porque sabemos que un exponente fraccionario quiere decir que hay una raíz. Y ya les había dicho hace rato que en los estándares de los resultados no puede haber raíces en el denominador. No raíces en el denominador. Y para que no haya raíces en el denominador, se contestan a la pregunta: ¿cuánto falta para el entero? ¿Cuánto falta para el entero? Ok, como me contestaron que este 7 sextos, acuérdense que todo viene del kinder, ¿no? Lo que ustedes tienen son 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Pero lo que ustedes tienen son... Ay, ese ya me falló. Son 7 sextos. Por lo tanto, para el entero me hace falta 1, 2, 3, 4, 5. Son los que me hacen falta para que se complete el entero. Por eso, con la pregunta de 5 sextos, de cuánto falta para el entero, me doy cuenta cuál es el que debo de multiplicar. Resulta que debo de multiplicar por 1, y si multiplico por 1, resulta que aquí debemos de escribir, tanto en el numerador como en el denominador, la misma base. Y la misma base es un 5 menos 2m a la cuarta, también aquí en el numerador es un 5 menos 2m a la cuarta, y lo que me había dicho hace ratito su compañero, el que me permite completar el entero son 5 sextos, y esos 5 sextos va a permitir que ya no haya una raíz en el denominador. Acuérdense que las raíces en el denominador están representadas por exponentes fraccionarios,
Y entonces ahora sí, otra vez vuelvo a aplicar simplemente jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones observo que la operación más importante va a ser precisamente la multiplicación de potencias que tienen la misma base y diferente exponente, donde el resultado es otra potencia que tiene la base y se suman los exponentes. Precisamente por este 7 sextos más el 5 sextos me va a dar 12 sextos, y 12 sextos sabemos que son dos enteros. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de una función que depende también de la variable independiente es signo negativo, coeficiente 28 novenos, variable m cúbica, y la función exponencial va a ser un denominador que va a ser el 5 menos 2m cuarta elevado, suma de los exponentes es 2, ya no hay raíces, y en el numerador ahí sí puede haber raíces, ahí no hay ningún problema. Y entonces aquí tenemos el 5 menos 2m cuarta, que va a estar elevado a un 5. Recuerden que el 5, o sea el numerador, es el exponente del radicando, y el 6 es el índice de la raíz. Ahí lo dejé un poquito amontonado, lo voy a separar para que no se vea tan feíto. Este es un elevado a la 5, y aquí tenemos el radical con un índice que es el 6. Y en ese momento que ya me di cuenta que terminé, porque ya no hay operaciones, recuerden que los estándares para los resultados es que haya terminado todas las operaciones, que no haya exponentes negativos, que no haya raíces, y obviamente que esté factorizado. Entonces, como me doy cuenta, hay un factor que es el signo, precisamente por eso el afán que lo escriban como un término, porque ahí se van a dar cuenta que todo es factor. El signo, el coeficiente, la variable y la función exponencial, que ya habíamos dicho que es una definición basada en operaciones donde hay un exponente, y ya sabemos que la raíz son exponentes. Ya saben, lo primero que debo de detectar es, ¿todo eso que está ahí es una constante? Pues no, no es una constante. ¿Todo eso que está ahí es una función? Sí, sí es una función, porque están operaciones aplicadas a la variable que es la variable independiente. Como es una función, necesito identificar si eso que está ahí tiene sumas y restas. Pues sí, sí tiene sumas y restas, y por lo tanto la derivada va a ser la derivada de cada sumando o de cada minuendo y sustrayendo. Pero eso va a ser después, porque no es la principal. Entonces voy a ver si es multiplicación. No hay multiplicaciones, no hay divisiones, y me doy cuenta que eso que está ahí, potencia no es, sin embargo, lo puedo escribir como una potencia. Entonces, por lo tanto, lo que hago directamente es aplicar leyes de los exponentes, porque acuérdense que no hay derivadas de raíces. Y como no hay derivadas de raíces, ya saben que aplico la ley donde menciona que una potencia, si le estoy calculando la raíz mésima, se puede escribir, se calcula como la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, voy a escribirlo, esto lo puedo hacer directo. Voy a escribir que la función es una base que es el 4x cúbica menos el 6x cuadrada más el 6x menos 1, que ese es el radicando, y que está elevado a un exponente que es ¿cuánto? 18, dime 18. Tenemos el exponente que es un séptimo, sabemos que el radicando, que está entre paréntesis, está elevado a un exponente que es 1, y el 1 quiere decir que está escrito una vez como factor, por eso sabemos que es un séptimo, ¿no? Y de ahí pues ya la derivada está súper fácil, porque pues es la de una potencia. Y entonces sabemos que para derivar solamente debo de seguir lo que me dicta la fórmula de la potencia. O sea, la derivada con respecto a la variable independiente de una función que depende de la misma variable es el exponente multiplicado por la base, que si se dan cuenta la base está rechoncha, pero pues es una base, no pasa nada, es una base. Y esa base va a estar elevada a este exponente que es un séptimo, y ese un séptimo le resto 1. Pero sabemos que los séptimos, si aquí tengo 3, tengo un séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos, 6 séptimos y 7 séptimos. O sea que un entero yo lo puedo escribir como 7 séptimos. Y si lo escribo como 7 séptimos, se conserva el denominador y solamente se hace la ley de la resta entre los numeradores. Como el signo negativo es el mayor, este va a ser negativo, hago la resta del 1 con el 7 y me da un 6, y por lo tanto eso de manera mental, se lo estoy explicando para que tengan la referencia, de manera mental yo sé que esto es menos 6 séptimos. Y luego hay que multiplicar por la derivada de esta base, pero esa base son puras sumas y restas. Por lo tanto, es la derivada de la primera, más menos la derivada de la segunda, más menos derivada de la tercera, etcétera, ¿no? Pero me doy cuenta que cada una
es una constante por una potencia, constante por potencia, constante por potencia. Por lo tanto, la derivada de todas va a ser primero la constante por la derivada de la potencia. Pero la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente que tengo menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente que me están poniendo por acá y que yo sé que es la x. Y ya derivé la primera. Luego viene una resta y otra vez lo mismo. Como es una constante por una potencia, primero escribo la constante que es 6 y la multiplico por la derivada de la potencia, donde la derivada de la potencia es el exponente por la base al exponente menos 1 que es 1. Ya sé que no se escribe, pero lo estoy escribiendo porque lo estoy explicando, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Me voy a la siguiente, me doy cuenta que es una suma, le escribo la suma. La derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de esa variable con respecto a la variable independiente. Y si se dan cuenta, esa, al igual que las anteriores, todas ellas la puedo interpretar como una división. Esta cantidad entre la misma cantidad es 1, esta cantidad entre la misma cantidad es 1, esta cantidad entre la misma cantidad es 1. Generalmente ustedes van a ver que en los libros de texto y en los videos eso no lo escriben, pero es importante que lo entiendan porque el tema que sigue son derivadas implícitas, y para la derivada implícita me sirve esta parte muchísimo para que entiendan que la derivada es la misma. O sea, de hecho el tema de derivadas de funciones definidas implícitamente no es que sea otro tema, simplemente se aplica la fórmula como se debe de aplicar. Lo veremos en su momento. Luego viene una resta. Aquí hay una resta y me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esta última parte es una constante, y al ser una constante la derivada de cualquier constante es 0 y pues ya, ¿no? Inclusive pudiera no escribirlo, lo escribo por fines didácticos porque se los estoy explicando, no por otra cosa, ¿no? De ahí entonces me doy cuenta con mis ojos de la cara que necesito aplicar jerarquía de operaciones. Recuerden que la derivada es en un solo paso, haciendo derivadas sucesivas. Y para la jerarquía de operaciones necesito considerar el orden que me dice un término. Por eso siempre comienzo con signos. Y si se dan cuenta de todo esto, God bless you, tápate la nariz. De todo eso, pues el signo es positivo, no hay pierde, no hay más. Luego me voy con el coeficiente y el coeficiente me doy cuenta luego que es un séptimo. Luego viene la variable. Si ustedes observan, no hay variables solitas porque todos están entre paréntesis. Esto es una función exponencial porque es una definición basada en operaciones y tengo un exponente que es 1. Y eso que está aquí pues se ve lo mismo, ¿no? Tengo el exponente que es menos 6 séptimos. Por lo tanto, la primera función es esta que está más fácil porque está elevado al exponente 1 y yo me doy cuenta que es numerador. Por lo tanto, aquí hay un 12x cuadrada, sabemos que lo que sigue es 1, menos un 12x, sabemos que lo que sigue es 1, más un 6, menos un 0, que sabemos que no se escribe. Y de una vez escribí la raya de fracción, porque me doy cuenta con mis ojitos de la cara que ahí tengo un exponente negativo, y ese exponente negativo quiere decir que yo no lo puedo dar en el resultado. Y entonces sabemos que aplicamos propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes se las vuelvo a repetir. Si tengo un exponente con exponente negativo, una potencia con exponente negativo, se escribe su recíproco con exponente positivo. Por esa razón, yo voy a escribir el 4x cúbica menos 6x cuadrada más 6x menos 1 elevado a un exponente que es el mismo, pero con signo contrario, o sea, es a las 6 séptimos. Y en ese momento me doy cuenta que como hay raíces en el denominador, debo de racionalizar el denominador, porque no puede haber raíces en el denominador. Y como ya sé que todos son inteligentes y lo saben, entonces lo explicamos. Aquí tengo un exponente que es 6 séptimos, y entonces recuerdan que si tienen 6 séptimos, el entero se dividió en 7 pedacitos. Como se divide en 7 pedacitos, aquí es un séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos, 6 séptimos, y para que se junte el entero me falta un séptimo. Por lo tanto, acuérdense que racionalizar el denominador es preguntar qué es lo que falta para el entero. Y entonces uso la estrategia de multiplicar por 1, eso es parte de racionalizar el denominador,
Y quiere decir que aquí voy a escribir la misma base, que es 4x menos 6x cuadrada más 6x menos 1. Y esa misma la escribo en el denominador, 4x cúbica menos 6x cuadrada más 6x menos 1. Y lo único es que debo de considerar que el exponente debe ser el que me falta para el entero, que sabemos que es un séptimo y que es un séptimo, ¿no? Y entonces de ahí, pues otra vez vuelvo a aplicar jerarquía de operaciones, pero ahora en esa jerarquía de operaciones le voy a agregar la ley de los exponentes, que habla que una potencia multiplicada por otra potencia me da por resultado una potencia que tiene la misma base y a la cual yo le sumo los exponentes. Por lo tanto, ya escribiéndolo todo de manera bonita, me va a quedar que esto es que la derivada de la con respecto a la variable independiente de la misma función que depende de esa variable independiente es un séptimo, que es el coeficiente, y luego vienen las funciones exponenciales. La primera función exponencial es un denominador que es 4x cúbica menos 6x cuadrada más 6x menos 1. Sabemos que 6 séptimos más un séptimo me da un entero, por lo tanto, como es un entero, no es necesario escribir a la 1, no es necesario escribir el paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, y lo que sí debo de escribir es lo de arriba, el numerador, 12x cuadrada menos 12x más 6, que eso es una función exponencial, hay que escribirla entre paréntesis, y que va a estar multiplicado por la raíz séptima de 4x cúbica menos 6x cuadrada más 6x menos 1. Y entonces la pregunta es, ¿ya acabé? Sí, ¿por qué? Este 12 y este 6 tienen un máximo común divisor. Entonces, debido a eso, de una vez podemos agregar aquí mismo, para no escribir más, que voy a factorizar usando el método de máximo común divisor. El método de máximo común divisor es ver cuál es el número, ya sea variable o ya sea letra, que divide a todos y que obviamente es el más grande. Debido a eso que acabo de observar, entonces me doy cuenta que el máximo común divisor es 6, y ese 6 de una vez lo escribo con los coeficientes, porque deben estar separados. Y entonces borro este 12, borro este 12, borro este 6, y acuérdense que el procedimiento es dividir. Por lo tanto, si yo divido, es 12x cuadrada entre 6, obviamente lo único que puedo dividir son los coeficientes, 2 entre 6, y ahí me va a dar de resultado un 2, la variable se conserva, sigue siendo x cuadrada. Hago lo mismo con el otro, el menos 12 entre el más 6, por ley de los signos es negativo, y la división del 12 entre el 6 es un 2, y por último, la división del más 6 entre el 6 resulta que me da 1, y obviamente ese 1 hay que escribirlo porque es un sumando. Y entonces en ese momento ahora sí ya sé que está terminado, porque ya realicé todas las operaciones, porque está factorizado, porque no hay exponentes negativos y porque no hay raíces en el denominador. Obviamente también aquí hay que racionalizar el radicando, en este caso no puede racionalizarse el radicando, pero en algún momento lo veremos. Fíjense bien, yo les estoy diciendo que la variable independiente es y. Y entonces, cuando yo empiezo a revisar si es una constante o si es una función, resulta que una constante es porque no hay variables. ¿Cómo sé que no hay variables? Pues porque la única variable que me interesa es la y. Por lo tanto, esta a no es variable independiente. Pero es que es una letra. Ok, sí es una variable, pero no es una función que dependa de esa variable. Voy a poner un ejemplo. Ustedes ahorita tienen hambre, pero depende de varias cosas. Depende de si yo desayuné, depende si hice mucho ejercicio para llegar aquí y obviamente demando más comida, o depende a lo mejor que lo que comieron fue comida chatarra y entonces su cuerpo está exigiendo comida de verdad. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis, acuérdense que una función es una descripción de un comportamiento. Si yo estoy haciendo un análisis, donde me importa es la comida chatarra, entonces lo único que me interesa es cuánto tiempo pasa para que su organismo tenga hambre debido a la ingesta de comida chatarra. Entonces no me importa que hayan desayunado camarones o carne o huevo.
lo que me interesa es la comida chatarra. Por eso la función está relacionada a lo que me interesa. Y si me dicen que su hambre no depende de la comida chatarra y que solamente me está hablando de alimentos saludables, pues entonces no hay ningún cambio con la comida chatarra. Por eso la derivada sería 0. Ahí es donde debo de entender que es súper importante que me digan cuál es la variable independiente para poder derivar de acuerdo a la derivada que yo tengo. Por lo tanto, como no es la variable, entonces resulta que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de esa variable, pues es 0. ¿Por qué 0? Pues porque no es variable. Nada más por esa situación. ¿Sale bien? Ok. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ahí luego se ve que es una división. Y como es una división, debería de aplicar la derivada de división. Sin embargo, yo me doy cuenta que como hay raíces, yo no puedo aplicar directamente la de la división. Recuerden que no hay derivadas de división. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes te menciona que si tienes una potencia con una raíz enésima, el resultado es la misma base con un exponente que es el exponente entre el índice de la raíz. Pero si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí lo pueden escribir utilizando una fracción parcial. Acuérdense que la fracción parcial obedece a que si ustedes tienen un 7 menos 9 dividido entre 4, lo pueden escribir como 7 entre ese 4 menos ese 9 entre el 4. Como tienen un único denominador, pueden escribirlo como fracción parcial. Y entonces se van a dar cuenta que la función que depende de la variable que es h es 5 séptimos, que es el coeficiente. Acuérdense que siempre debo de escribir signo coeficiente variable. Luego va a haber una variable que es h elevado a la 2 tercios y va a haber una función que es h elevado a la 5 catorceavos. Y a eso le van a restar un coeficiente que es 3 séptimos por una h que está a la 4 séptimos aplicando leyes de los exponentes entre una h que está a la 5 catorceavos aplicando leyes de los exponentes. Y entonces otra vez vuelve a aparecer la división. Pero sin embargo, por toda la experiencia que ustedes tienen, se van a dar cuenta que pueden aplicar otra vez leyes de los exponentes. Porque resulta que si ustedes tienen la división de dos potencias que tienen la misma base y diferentes exponentes, lo pueden escribir como la misma base elevado al exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, van a observar que en esta parte lo que ustedes tienen es un 2 tercios menos un 5 catorceavos. Y a ustedes ya les enseñaron que pueden obtener el mínimo común múltiplo. Ahí el mínimo común múltiplo forzosamente es la multiplicación. 3 por 4, 2, se llevó 1, 3 por 1, 3, es 42. Y este 42 entre este 3 me da 7. 7 por el de arriba me da un 14. Menos este 42 entre este 14 me da 3. Por el de arriba me da un 15. Y entonces se van a dar cuenta que si aplican ahí la ley de los exponentes, les va a quedar que la función que depende de la variable h es un 5 séptimos por la variable que está elevado a un exponente que es menos un 42avo. Pero eso provino de leyes de los exponentes, no de una división. Y luego se dan cuenta que ustedes pueden hacer lo mismo con la otra. En otras palabras, si ustedes tienen un 4 séptimos y le restan un 5 catorceavos, va a resultar que ahora el mínimo común múltiplo es 14. Acuérdense que es el número más grande que divide a los dos o que es dividido entre los dos. Por lo tanto, este 14 entre este 7 me da 2 y 2 por el de arriba es un 8. Escriben la resta. 14 entre 14 me da 1. 1 por 5 sigue dando 5. Y por lo tanto, la segunda potencia queda como una h elevada a la 3 catorceavos. Y entonces, lo que ocurrió es que algo que originalmente había visto como una división, puedo aplicar leyes de los exponentes debido a que estoy hablando de la misma variable. Y ya con eso, pues ahora sí ya podemos derivar. Porque si se dan cuenta, esta derivada ya la hicimos un montón de veces. La derivada de una constante por una función es la derivada de la constante por la derivada de la función. Y como la función es una potencia, pues ya se sabe la fórmula. Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la misma variable independiente es la constante, que es 5 séptimos, multiplicado por la derivada de la potencia.
pero la derivada de la potencia sabemos que es el exponente por la misma base elevado al exponente que tenía menos 1. Pero menos 1, pues ya sabemos que son 42/42avos. Eso ya lo hemos ido aprendiendo conforme ibas avanzando. Por lo tanto, por ley de la suma, aquí me da a la menos 43/42avos. Que se ve un exponente bien raro, pero eso es lo que ocurre en la vida normal, hablando científicamente, ¿no? O sea, no lo he visto tanto, pero es algo que ocurre. Y luego es por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Aplico la misma fórmula en el siguiente término. La derivada de una constante por una potencia es la constante por la derivada de la potencia. Y la derivada de la potencia es el exponente por la misma base elevado al exponente que yo tenía restándole 1. Pero si le resto 1 es restarle 11 onceavos. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Hago la raíz de la resta y me queda a la menos 8 onceavos por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Ok, listo. Y de ahí, pues ya todo lo demás se lo saben. Saben que aquí deben de hacer jerarquía de operaciones, y por jerarquía de operaciones, entonces, acomodando a manera de término. Dime 5. No hay una imprecisión en el exponente de... Este no es 11, disculpen, aquí había borrado de más, por eso pensé que era un 11, pero entonces me doy cuenta que este es un 14, y si este es 14, este es 14, ¿no? Y obviamente ya no me da el menos 8 onceavos, sino aquí yo tengo un menos 11, tengo un menos 11 catorceavos por la corrección que me hicieron, ¿no? Ahora sí, dime 16. Continuando con las imprecisiones que causó ese número que escribí mal, pues resulta que aquí son 3 catorceavos, ¿no? Entonces, fíjense cómo algo cambia todo, ¿no? Entonces, tengan cuidado de no distraerse, porque a todos nos pasa la distracción, ¿no? A todos. Entonces, por jerarquía de operaciones, acuérdense que hay que seguir el orden. Por lo tanto, es signo menos, multiplicación de los numeradores es 5, multiplicación de los denominadores es 14, llevo una, 4 por 7, 28, y aquí me da un 29, y ya me dio un número re feo, ¿no? Pero así es, o sea, no se apuren. Y luego, como es un exponente negativo, sabemos que tenemos que aplicar la propiedad de los exponentes. Ya no la voy a escribir porque ya me la sé, ¿no? Y entonces aquí resulta que esto es un 1 entre h a la 43/42avos. Y entonces me doy cuenta que es una raíz, y como es una raíz, entonces necesito racionalizar el denominador. Y entonces, como si ya se lo saben, vamos por la corrección que me hizo su compañero. Aquí son 11 catorceavos más 3 catorceavos, me da h a la 1, no era h cuadrada, disculpen, gracias por decirme. Y entonces, ahí viene un poquito más complicado, bueno, entre comillas, ¿no? Porque lo que necesito calcular es el mínimo común múltiplo. Entonces, acuérdense que el mínimo común múltiplo obedece, vamos a irnos a la primera parte, a la base. Si ustedes se dan cuenta, la base es h, pero necesitan considerar el exponente más grande, que es el cuadrado. Fíjense cómo, a pesar de ser el mínimo común múltiplo, me voy por el exponente mayor. No es la multiplicación, es el exponente más grande. Y obviamente, por los resultados que me dieron, necesito calcular el mínimo común múltiplo del 294 y el 98, que eso obviamente obedece un poquito más de trabajo, ¿no? Pero pues lo podemos hacer, tiene mitad, este es 1, este es 4, este es 7, aquí es 4 y aquí es 9, tiene otra mitad que ya no fue mitad, porque entonces sigue la tercera, 7, 11, 12, tiene tercera, este es 7 por 4, 12, sobran 2, tienen 49, y este también es 49, por lo tanto de aquí ya es la 49ava, ¿no? Ya estuvo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el 6 por el 49, el 6 por el 49 me va a dar un 6 por 9, 54, llevo 5, 6 por 4, 24, aquí me dan 9 y ya tengo el 294. Y entonces, este mínimo común múltiplo entre este denominador me da 1, al darme 1, pues simplemente escribo el menos 5 por la raíz 42ava de h a la 41. Procuren escribir bien los índices de la raíz para que no se vayan a confundir con coeficientes, ¿no? Y sus 4 también háganlos bien, porque luego el 4 parece 9 y ustedes solitos se pudieran confundir, como lo que hice yo hace ratito, ¿no?
Y entonces se dan cuenta con sus ojos de la cara que este dividido entre el 98H, pues les va a dar precisamente el 6. Y ese 6 multiplicado por el 9 me da 54H por la raíz 14ª de H cúbica. Y entonces se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que lo que me hace falta es factorizar. Factorizar es expresar en factores. Y entonces van a ver que ahí hay un factor que obedece precisamente al máximo común divisor. Y ese factor luego lo mencionan como factor común. Y entonces el primer factor es el signo negativo. Luego, con los coeficientes no hay denominador, no hay máximo común divisor. Por lo tanto, los coeficientes se quedan igual. Sin embargo, se van a dar cuenta que el 294 divide a todo. Por lo tanto, yo puedo escribir 1 entre 294, que ese es el coeficiente. Recuerden que el denominador se sigue manteniendo en el denominador, ¿no? Y el numerador es 1 porque no lo puedo dejar vacío. Y luego viene una variable, donde la variable es 1 entre h cuadrada. Y luego viene la función exponencial, que es 5 por la raíz 42ª de h a la 41, h a la 41, menos h por la raíz 14ª de h al cubo. Ok, bueno. Como me dijo su compañero, pues aquí todavía me hizo falta algo, porque antes de la h y de esta raíz me comí el 54. Obviamente eso no es lo que le estaba diciendo. Aquí me estoy comiendo el 54, hace falta agregar el 54, pero todavía me hace falta hacer algo. Este resultado todavía le puedo hacer algo más. No lo voy a dejar grabado en el video porque ya les estaría diciendo, pero hay algo más que se puede hacer. O sea, este todavía no es el resultado. En el video de la siguiente clase de este grupo les explicaré qué es lo que hace falta.